El lector del tercer evangelio ha de respetar el silencio de esta oración y el secreto de la misma. Podemos sospechar, sin embargo, que Jesús es consciente de lo que ha de suceder al alba. Nadie puede unirse a la vocación y misión de Jesús si no es engendrado en la oración. Llegará el día, en efecto, en que los 12 tengan que testificar quién es Dios. Llegará el día en el que también ellos hayan de salir al encuentro del hombre que gime y llora sobre esta tierra. ¿Cómo llevar el consuelo divino al hombre sufriente si el mensajero ignora a Dios? ¿Y cómo podrá saber el testigo algo de Dios si no es adentrado en el misterio divino? Diría que en esta ocasión la oración nocturna de Jesús viene a ser un seno gestante, engendra a los 12 antes de darles nombre. Algo parecido sucede hoy. Antes de que imitamos nuestra profesión perpetua o antes de recibir el sacramento del orden, por ejemplo, la Iglesia ora por nosotros. Es tan importante que hablemos del Dios que sabemos, no del que hemos aprendido. Observemos, no obstante, que mientras esto sucede, algunos se van acercando más y más a Jesús. Conocemos el nombre de Leví, desconocemos el de aquellos otros que, por ser anónimos, se ocultan bajo el nombre genérico de discípulos. Llegará el momento en que estos sean testigos directos de la oración de Jesús. Ya está constituido el grupo de los 12. Aumenta el número de seguidores. Incluso algunas mujeres se ponen en camino para seguir y servir a Jesús. Se suceden las enseñanzas, los gestos de liberación. Estamos viviendo el año de gracia de nuestro Dios. ¿Qué piensan los seguidores de Jesús? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Será Juan redivivo? ¿Será el Elías esperado? ¿Será el profeta deseado o al menos uno de los profetas? Tal cual sea la respuesta a estas preguntas importantes, será la forma de seguir a Jesús. Porque la pregunta es importante, Jesús ora antes de formularla. Mientras él, Jesús, estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús ora en solitario por tercera vez, pero ahora otros le contemplan, se hallaban con él los discípulos. Las acciones se acumulan sin que medie el tiempo como separador. Se tiene la impresión de que Jesús pregunta sin abandonar la oración. Mientras estaba orando, preguntó. La pregunta, hemos de reconocerlo, es comprometida. Es esencial para la fe de la Iglesia reconocer al Cristo en el siervo. Y por otra parte, quien se arriesgue a establecer tal identidad ha de estar dispuesto a correr la misma suerte que Jesús, a identificarse con su destino. Jesús ora por la fe de los llamados, que sean capaces de reconocerlo como el Mesías de Dios y aceptar el mismo sino que espera al Maestro. Pedro es el único que responde: tú eres el Cristo de Dios. Pero el silencio que Jesús impone a Pedro y a cuantos le siguen nos induce a sospechar que ninguno de ellos comprenden lo que Pedro acaba de decir. Necesitarán que se esclarezca aún más la misión de Jesús y que ellos mismos sepan con mayor nitidez quién es Jesús. Es lo que sucede en la quinta escena, que proponemos a continuación. De la cuarta escena retengamos que los discípulos se hallaban con Jesús mientras oraba. Tras la prohibición impuesta a los discípulos de andar diciendo quién es Jesús, figura en el Evangelio el primer anuncio de la pasión, que es tan solo el pórtico de las negaciones que han de asumir los seguidores de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Jesús lucano, que vino a anunciar el año de gracia del Señor, se ve abocado a la desgracia. Lo mismo sucede a sus seguidores. ¿Cómo conjuntar ambos opuestos, gracia y desgracia? No solo los discípulos, el mismo Jesús necesita claridad.
La narración evangélica continúa de este modo. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Advirtamos ante todo que 3 discípulos de Jesús son testigos de lo que sucede en el Tabor. Presencian en primer lugar cómo ora Jesús. Se percatan en segundo lugar de algo muy importante que la Escritura, en su conjunto Moisés y Elías, ley y profetas, establece la necesidad de la muerte de Jesús. Es una necesidad que responde al designio del Padre, es decir, la vocación que Jesús recibiera en el bautismo se tiñe ahora de sangre. Ten en cuenta, en tercer lugar, de que la muerte no es la palabra definitiva sobre la vida de Jesús. Más allá de la muerte se abre luminosa una alborada de luz. ¿Qué importancia tiene la oración en esta quinta escena? El evangelista ha recurrido a un giro lingüístico ya conocido, mientras oraba. Con estas mismas palabras se expresó en la escena bautismal y antes de formular a los suyos la pregunta sobre la identidad de Jesús. Los cielos abiertos en la ribera del Jordán iluminan ahora nuestra tierra con nuevas claridades. La oración de Jesús tiene una importancia capital en el paso del dolor a la gloria. Es una preparación para este extraordinario acontecimiento que interesa a la persona de Jesús y de sus discípulos. En la oración sobre el Tabor se hermanan el cielo y la tierra. La blanca luz de aquel que se viste de luz cubre a Jesús como un manto. Durante el coloquio amoroso entre Jesús y el Padre, también la humanidad del Verbo participa de la gloria de Dios. El evangelista muestra a los espectadores el secreto de la transformación humana. No es otro que la oración. Pedro, Santiago y Juan están ante la puerta que conduce a Dios. Una puerta entreabierta y un Dios que declara su presencia transformante en el Hijo destinado a la muerte. La ley y los profetas anunciaban la necesidad de la muerte. El cielo abierto, el Padre, ratifica esta necesidad también por él querida, pero sin que el siervo entregado a la muerte tenga que renunciar a su identidad. Jesús, revestido de la belleza divina, cuando se habla de su muerte, es el Hijo, el elegido, que debe ser escuchado. Ahora comienzan a ser definitivamente respondidos los interrogantes que sonaron en tiempos de sequedad, de silencio de Dios. El dolor y la enfermedad y la muerte dejan de ser lugares malditos para convertirse en tierra en la que Dios se manifiesta. El rostro de Dios es paternal, incluso maternal, para con el Hijo que sufre. El semblante divino en esta tierra de dolor es tan atractivo que Pedro quisiera permanecer para siempre donde está. Maestro, es bueno estarnos aquí, dice. Pero aún no ha llegado el tiempo de permanecer. Jesús ha de ponerse nuevamente en camino, camino que conduce a Jerusalén, y también Pedro y el grupo de seguidores. En los discípulos va creciendo el deseo de adentrarse en Dios, en quien se pierde Jesús en las horas de soledad y también en los momentos decisivos de la vida. ¿Qué misteriosa relación existirá entre Dios y Jesús? 3 discípulos han vislumbrado la senda que conduce hacia Dios. Y qué dicha se ha derramado en sus corazones. Hubieran querido permanecer en la cumbre del Tabor, espectadores extasiados del coloquio entre el cielo y la tierra. No les importaba vivir a la intemperie, sin choza donde cobijarse, con tal de que no les fuera arrebatado el espectáculo celeste. Si ahora no se les consiente colmar su deseo, podrán asomarse algún día, al menos asomarse, al abismo del misterio. La subida a Jerusalén está flanqueada por 2 nuevos anuncios de la pasión. Uno poco antes de comenzar el viaje y otro inmediatamente antes de llegar a la ciudad santa. Jesús sube a Jerusalén para morir allí como profeta. La muerte que se insinuó en el Tabor se va con Jesús y ya no lo abandonará hasta que consiga apresarlo. Pero del Tabor
También ha descendido la brisa de la oración, que acariciará los labios de Jesús cuando se duerma en los brazos del Padre. Antes de llegar a Jerusalén, antes de que Jesús pronuncie su postrera oración, el evangelista Lucas lo sorprende una vez más orando. Es la sexta escena de Jesús en oración. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro del cielo. El evangelista nos ha ido acercando paulatinamente a Jesús en oración. En la escena del Tabor, tan solo 3 discípulos habían visto a Jesús en oración. En esta última escena lo contemplan todos los discípulos. Estos respetan el silencio y la soledad de Jesús como si ellos fueran extraños a cuanto sucede y la tierra de promisión en la que Dios se muestra no fuera con ellos. Pero a medida que van sucediéndose las escenas evangélicas, aflora el deseo y se acrecienta hasta no poder ocultarlo por más tiempo. Ha llegado el momento de exponerlo con entera claridad. Maestro, enséñanos a orar, le pide uno de los discípulos. Los discípulos están tan impresionados por la relación existente entre Jesús y Dios que también ellos quieren tener una relación similar. No se impacientan. Su impresión, por grande que sea, no les induce a interrumpir a Jesús en oración. Una vez que Jesús ha terminado de orar, les pone en su deseo: enséñanos a orar. Dinos, por favor, cuál es el camino que conduce a casa. Muéstranos al pedagogo que nos pone en las manos de Dios. O llévanos de la mano ante el misterio santo, tal como el Bautista hizo con sus discípulos. Pero no nos dejes en la oscuridad sofocante de nuestra tierra, que deseamos a Dios, que suspiramos por Dios, como el ciego necesita la luz y el sordo la gama de sonidos. Si tú, Maestro, no nos enseñas, ¿quién podrá decirnos cómo podemos elevar el corazón a Dios? Mira que nuestro corazón es chiquito y Dios es sublime. O Dios se abaja hasta nosotros, o tú ensanchas y elevas nuestro corazón, que aunque es chiquito, nosotros no podemos levantarlo hasta la altura divina, porque necesitamos a Dios, porque nadie como tú sabe hablar con Dios. Te pedimos, Maestro, enséñanos a orar. La enseñanza que Jesús nos impartirá nace y se desarrolla en su oración. Porque Jesús ha orado, sabrá decirnos cómo debemos orar. Porque está en Dios, se constituye en camino de ida hacia Dios. Porque Dios es su todo, nos dará todo en la oración que nos enseña. Vosotros, cuando oréis, decid: Padre bien amado. A lo largo de este año iremos deletreando el Padre Nuestro en la escuela de la oración que es Jesús.